¿Qué es el dominio propio? Vamos a estudiar hoy la falta de dominio propio. Entonces, antes de eso tenemos que ver qué es el dominio propio. Hay un versículo que nos habla bastante de esto en el Antiguo Testamento, y es Proverbios 25-28. Lo podéis leer ahí, dice: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora no sabemos mucho en cuanto a muros en una ciudad, pero entonces las ciudades tenían sus muros. Ahora si vas a Segura de la Sierra verás quizás muros, otros pueblos verás muros. Una ciudad tenía que tener muros. Si el muro se derribaba, entonces la ciudad se abría a todo tipo de problemas, se exponía al ejército invasor y se metía en muchos problemas. Y dice aquí Proverbios, el sabio Salomón dice: como ciudad derribada y sin muros, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que no tiene dominio propio, que no hay freno, que su espíritu no tiene rienda. ¿Qué significa que el espíritu tenga rienda? Cuando le pones rienda a un caballo, lo puedes controlar. Un caballo sin rienda va salvaje, pero un caballo con rienda está controlado. Un espíritu sin rienda es un espíritu, es un carácter sin dominio propio, sin autocontrol. También lo podríamos llamar así. Quizá la ironía de que Salomón mismo dijera esto es que Salomón al parecer lo aplicó poco a su vida. No sé si sabéis las mujeres que tuvo Salomón: 700 mujeres y 300 concubinas. Y nos dice en Eclesiastés 2, versículo 10, mira lo que dice: no negué, esto dice Salomón, el predicador ahí en Eclesiastés, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Él era rico, él era poderoso, y dice: no negué a mis ojos nada, ninguna cosa que desearan. Un hombre que enseñó sobre el dominio propio, pero un hombre que en su vida no hubo dominio propio en varios temas. Con el tema de las mujeres se dejó llevar por sus pasiones y por sus deseos. Y al final no solamente su espíritu en cuanto a todo esto fue como una ciudad derribada, no solamente su vida fue así y acabó así, sino que incluso su reino, unos años después de él morir, fue un reino derribado y fue separado, dividido, su hijo solo quedándose con 2 tribus, cuando la gran parte de Israel fue al reino del norte. Su hijo Roboam se quedó con una pequeña parte de Israel y Jeroboam, el rey del norte, se quedó con 10 de las tribus. Por el pecado de Salomón. Como ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La importancia del dominio propio. Ahora, vamos a definirlo, como siempre hacemos. ¿Qué es el dominio propio? Pues se puede definir como el control prudente o gobierno. Cuando decimos gobierno no nos referimos a un presidente y un ministro, nos referimos a gobierno de gobernar, de poder gobernar, el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. En el Nuevo Testamento, y es a lo que, por la razón por la que hemos leído Tito 2, versículo 11, Tito 2, el capítulo entero, aparece la palabra sobrio y prudente. Es una de las definiciones que se le dan en el Nuevo Testamento a personas que tienen dominio propio, sobrios y prudentes. También se habla de la templanza. Estas 3 palabras, la sobriedad, la prudencia y la templanza, estas 3 palabras nos hablan del dominio propio. Es saber decir no cuando debemos hacerlo. Eso es el dominio propio. En lenguaje básico, saber decir no cuando debemos hacerlo. ¿Y cuándo hay que decir no? Pues muchas veces es con cosas legítimas, y decimos ahí moderación con lo legítimo, y también freno absoluto con lo no legítimo. Lo que es pecado es tener freno, eso es dominio propio, decir no al pecado. Pero también en ocasiones tener moderación, y hay que decir que no a veces, en ocasiones, a cosas que pueden ser legítimas. Jonathan Edwards, el puritano de Estados Unidos, que entonces no era Estados Unidos, pero ahí de Norteamérica,
Hay una cita que muchas veces recuerdo y dice, no solamente debemos abstenernos de aquellas cosas que son pecaminosas, sino también de todas aquellas cosas que pueden conducirnos al pecado. Entonces debemos de tener en cuenta eso y ahí entra también el dominio propio. Ahora, ¿cuál es lo contrario? ¿Alguna palabra para la falta de dominio propio? Pues el desenfreno. El desenfreno es que no hay freno. En nuestro mundo vemos mucho el desenfreno, sin frenos. Desenfreno es un comportamiento impulsivo. Hemos dicho ahí que el dominio propio es el control de los impulsos. Pues el desenfreno es comportamiento impulsivo. Mis impulsos me llevan a hacer esto, lo hago. Eso es desenfreno, eso es falta de dominio propio. También, por otro lado, los vicios es falta de dominio propio. Un vicio controla a la persona. A veces solo pensamos que los vicios son tabaco y las drogas, pero vicio puede ser muchas otras cosas también. Todo aquello que te controla, que llega a ser una adicción, algo que tiene el dominio sobre nosotros, llega a ser un vicio también, algo que tiene el dominio sobre nosotros. Así que eso es cuando hablamos del dominio propio. Es ese control prudente, o el gobierno, gobernar nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Ahora, como creyentes, quizá podemos decir, pero es que yo en mí no puedo controlarme a mí mismo. Yo en mí no puedo. Y tengo que decir, es verdad, es verdad. Nosotros como hombre y mujer, como seres humanos, no podemos controlarnos a nosotros mismos. Así que cuando hablamos de dominio propio, de autocontrol, tenemos que darnos cuenta que como pecadores no podemos tener este autocontrol en nosotros mismos. Y ahí es donde entra lo que siempre decimos de volver al Evangelio. Volver al Evangelio. Cuando Cristo nos salva, no solamente nos salva del infierno, no solamente se convierte en nuestro Salvador, sino que se convierte en nuestro Señor. En nuestro Señor. Tenemos el señorío de Cristo en nuestra vida. Mira, por ejemplo, en Tito 2:11, cómo hace esa conexión con el Evangelio para hablar de los problemas que había en Creta. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hemos visto que sobriedad nos habla de dominio propio. La gente de este mundo no puede tener el dominio propio cristiano, dominio propio que Cristo manda. No pueden porque no pueden en ellos mismos, pero Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo para que pueda haber ese dominio primero del Señor. Ese dominio, Él es el que nos domina, Él es el que debe dominarnos. Así que cuando hablamos de dominio propio, de autocontrol cristiano, es el Espíritu Santo, el que es el que nos domina, y Él nos capacita y nos influencia para ser controlados por Él. No es que nosotros en nuestras propias fuerzas podamos controlarnos o podamos tener dominio sobre el pecado, es que Él nos llena para poder vencer a estas cosas. Y visto desde fuera, la gente puede ver, esto es una persona que tiene dominio propio. Visto desde dentro, es el Espíritu Santo el que está tomando el control y controlándonos y dominándonos. Efesios 5:18. Este versículo lo hablamos y lo predicamos cuando hicimos la serie en Efesios. Creo que dedicamos solo un culto a hablar de o solo una predicación entera sobre este versículo, Efesios 5:18. Y habla también del dominio propio. Dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Cuando la palabra embriagar ahí habla de ser dominado. Alguien que se pasa con el alcohol llega a ser dominado por el alcohol. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, sino sed llenos por el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Y el contraste que está haciendo Pablo ahí es, no seáis dominados por el vino, sino sed dominados por el Espíritu Santo. Ese es el dominio propio que tenemos que tener el cristiano, que el Espíritu Santo nos domine y nos controle. Entonces, vale, no me puedo controlar a mí mismo. Debemos entender, no están mis fuerzas, están en las fuerzas de Dios en nosotros. Ahora, cuando vemos quizá
personas del mundo. A veces cada 4 años llegan las Olimpiadas y ves a esos atletas que han estado 4 años trabajando, ejercitándose con su dieta, con el ejercicio, siendo muy disciplinados para llegar ahí a las Olimpiadas. Y los podemos ver y decir, mira el dominio propio que ha tenido ese atleta, pues para lograr esa medalla, no en su comida, en su ejercicio, en todo eso. Ahora, muchos no creyentes pueden tener dominio propio en alguna área de su vida, pero en otras áreas viven con poco o ningún control. Dios no quiere eso en nuestra vida. Dios quiere en la vida del cristiano, el autocontrol cristiano, el dominio propio que Él quiere es en todas las áreas de nuestra vida, que estemos viviendo bajo el dominio del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de dominio propio se podría extender a todas las áreas de la vida cristiana, porque se podría hablar en términos muy generales, pero el autor del libro lo enfoca a 3 partes que quizás son, o 3 aplicaciones que quizá en muchos círculos cristianos pueden ser que hayan sido respetadas y no deberían ser. Entonces, bueno, antes de ir a eso, vamos a ver algunas cosas más en cuanto al dominio propio. Primero, es parte de la vida cristiana, es parte de la vida cristiana, abarca todas las áreas de la vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones de la carne que batallan contra nuestra alma. Dominio propio no es una opción. Dice 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una lucha, somos soldados cristianos, hay una lucha. Entonces, tenemos que batallar contra esos deseos que están en nuestro corazón, son deseos carnales y batallan contra el alma. Tenemos que entrar en esa lucha, y esa es la lucha de dominio propio. Efesios 4:22 también dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, me gusta esa palabra, que está viciado, es muy ilustrativa. Hablábamos de que la falta de dominio propio llega a ser un vicio, estamos dominados por eso. Un vicio es cualquier cosa que nos domine, y el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos controlan a este viejo hombre, es nuestra vieja naturaleza, la naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo, y ahora que estamos en Cristo tenemos una nueva naturaleza en Cristo, en su Espíritu, pero esa vieja naturaleza sigue ahí, la vamos arrastrando, vamos matándola cada vez más, pero sigue ahí. Entonces tenemos que despojarnos cada vez más y más. El dominio propio es parte de la batalla cristiana. También el dominio propio es una evidencia de salvación. Fruto del Espíritu. Tú dirás, bueno, no está en el fruto del Espíritu, ¿no? Bueno, sí que está el dominio propio en el fruto del Espíritu. Es una demostración del Espíritu que vive en nosotros. El último fruto del Espíritu, la templanza. Después de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa palabra templanza es la misma palabra que dominio propio. Templanza nos habla de dominio propio. Es un fruto del cristiano, es evidencia de salvación. Cuando tienes una persona que no muestra ningún tipo de dominio propio en grandes áreas de su vida, pues esa persona debería de preguntarse si realmente está en Cristo. Porque el dominio propio es una evidencia de la salvación. También la falta de dominio propio, el no tener dominio propio, es una evidencia de apostasía. Hay más textos que podríamos haber visto, pero, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:4, cuando vimos la semana pasada que ahí habla de estos hombres que serán amadores de sí mismos en los postreros tiempos, vendrán hombres amadores de sí mismos, otra de las características es impetuosos. Alguien que no actúa según el ímpetu del momento, según el impulso del momento. No tiene ese dominio, no tiene las riendas de su vida, sino que va sin freno. O en Filipenses también nos habla de esos hombres, los enemigos de la cruz de Cristo, dice, cuyo Dios es el vientre. Esto es lo que manda. Si podían conseguir dinero para tener más comida, su Dios era su vientre. No tenían dominio propio en cuanto a eso, sino que dejaban rienda suelta y eran dominados por su apetito.
O Judas, versículo 6, también hablando de estos que se alejan del Señor, que no aman a Dios, dice, andan según sus propios deseos. Sus propios deseos son los que mandan en su vida, no hay dominio propio. Entonces, esas son algunas características del dominio propio o de la falta de dominio propio. Y ahora vamos a ir a tres de estas aplicaciones de la falta de dominio propio. Falta de dominio propio es un pecado. Primero, falta de dominio propio en la comida y bebida. Hace bastantes años, quizás 10 o 15, estaba hablando con uno de mis mejores amigos, que es estadounidense, y me hablaba de que había estado en Estados Unidos y estábamos hablando pues de algunas de estas cosas y decía, fue a una iglesia y el pastor, pues no sé cuál era el sermón del pastor, pero en el sermón del pastor empezó a hablar de lo mal que están los vicios, estar pues viciado al alcohol, viciado al tabaco, viciado a las drogas y estos vicios lo mal que están, y empezó pues a hablar de eso. Y ese mismo pastor bajó del púlpito y ya se fueron cada uno a su casa, pero creo que les habían invitado, así que ese pastor, después del culto, ese domingo, pues fue a un restaurante de comida rápida. Ya, digamos, no hablo de un domingo, si se debería o no ir a un restaurante, pero fue al restaurante ese de comida rápida y empezó a comer sin ningún tipo de control. Claro, eso estaba visto bien, no pasaba nada. Acababa de hablar de gente que está adicta y viciado a ciertas cosas, pero la comida no pasaba nada. Ahora, la Biblia nos habla en cuanto a esto. Dios creó al ser humano con un cuerpo. Esto es un tema que a veces nos puede parecer un poco difícil, pero Dios creó al ser humano con un cuerpo que necesita comer y beber para sobrevivir. Dios nos hizo así y es natural. En su creación, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para comer y beber, pero debemos usar moderación. Ahora, vivimos en un país y en un tiempo en que en general, en España, pues no suele faltar comida. Puede ser que no haya para comprar lujos, gambas, caviar o lo que sea, pero creo que puedo decir que en general la mayoría de la población en España pues no hay falta de comida, gracias a Dios. Eso es un regalo que el Señor nos ha dado y debemos estar agradecidos. Pero el problema a veces es que la abundancia nos puede llevar a la falta de dominio propio. Curioso, uno de los pecados raíz, si se puede decir así, que Dios dijo de Sodoma, que sabemos luego que había mucho otro pecado, pero de los pecados raíces dice abundancia de pan. Abundancia de pan. La abundancia de pan lo veríamos como algo bueno, pero era una de las raíces que les había llevado a no tener dominio propio en la comida, y esa falta de dominio propio se extendió luego a otras muchas ramas o muchas áreas de su vida. La Biblia condena claramente la glotonería. En la Biblia el término glotón siempre es algo negativo, como el término borracho. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Habla del día del Señor, del día de la venida del Señor. Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Quizá nosotros, la parte de glotonerías, como que no se habla mucho de eso. Sí, la borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, pero glotonerías, curioso también. La Biblia solo nos habla de dos hombres, pues que eran muy gruesos, es la palabra que dice la Biblia, y en los dos casos no lo pinta como algo negativo, como algo positivo, sino negativo. Ahora, estamos hablando, por supuesto, no me quiero meter aquí en ningún problema porque hay veces que puede haber enfermedades, y no estamos hablando de personas que puedan tener problema de peso, que tenga otras causas, como alguna enfermedad o algo así. Estamos hablando de falta de dominio propio en cuanto a la comida. Hay gente que puede no tener ningún problema con su peso y no tener nada de dominio propio con la comida y bebida. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado. Y es algo que me incluyo yo en todo esto. Cosas que podemos escuchar o que quizá decimos, uy, he tenido un día muy duro en el trabajo.
me apetece hincharme a comer esto. Si la vida son 2 días, come lo que te dé la gana. O para mí una comida sin esto no es una comida buena. O algunos, voy a ahogar mis penas en el bar con unas copas. Hoy estoy deprimido, necesito algo de chocolate que me haga feliz. Uf. Y luego incluso a los niños. Mira el niño, qué bonito, no para de comer, es todo un glotón. Y eso lo vemos como algo bonito. Ahora, por supuesto, queremos que un niño coma, por supuesto que sí. Pero cuando vemos la glotonería como algo positivo, tenemos que ir a la Biblia y ver que la Biblia no pinta la glotonería como algo positivo. Estamos hablando aquí de la falta de dominio propio en cuanto a la comida. Lo he dicho ya, puede haber enfermedades, puede haber predisposiciones, puede haber muchas cosas que se entienden, pero nos referimos aquí a la falta de dominio propio. Ahora, en cuanto a la comida, puede ser que la comida y la bebida te controle de distintas maneras. Por ejemplo, una es que la comida nos controle para desear más y más y más, o que cuando estoy deprimido o ansioso, pues quiero más y más. Eso es un control que tiene la comida sobre nosotros. O controlado tanto porque solo voy a comer unas cosas y no como nada de otras cosas. O también la comida puede controlarnos para no comer casi nada. Eso también puede ser un control que la comida tenga sobre nosotros, a unos a comer más y más y a otros a no comer prácticamente nada, cuando las dos cosas son igual de peligrosas para nosotros y las dos cosas reflejan falta de dominio propio. Hablábamos de la moderación. Dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y me encanta que utiliza como los ejemplos coméis o bebéis, porque es algo natural, que tenemos que comer y beber, pero al comer y beber debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y si no hay dominio propio en nuestra vida en cuanto a esto, pues no lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Ahora, algo peligroso en cuanto a esto, y lo hemos dicho en cuanto a los de Sodoma, es que no mostrar nada de dominio propio en cuanto a la comida es abrir la puerta para que otras áreas de nuestra vida pueda haber falta de dominio propio. Por eso puede ser algo peligroso. No hay autocontrol ninguno en la comida, pues puede ser que haya otras áreas de la vida en que tampoco haya autocontrol. Un proverbio, Proverbios 23, del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Ahora, yo sé que esto está hablando de un contexto en la codicia de las riquezas, en la codicia de querer más en cuanto a las riquezas, en cuanto a estar acompañados de ricos y todo esto. Pero creo que es un buen consejo para toda ocasión de considerar bien lo que vamos a comer. Lo de pon cuchillo, eso no es literal, cuidado con el cuchillo, pero eso es lo que se refiere ahí el autor es lleva cuidado y después dice no codicies. Mi abuelo, cuando venía aquí a España, veía mucha diferencia en cómo eran las comidas aquí en España y cómo eran en Irlanda. Y una vez mi abuelo le dijo a mi madre o a mi padre, no sé, le dijo, ve un poco que en Irlanda comemos para vivir y aquí en España viven para comer. No os digo que sea así la diferencia, seguro que hay diferentes casos, pero eso es un poco lo que veía mi abuelo. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿como para vivir o vivo para comer? ¿Es la comida ese momento que estás esperando del día donde tu felicidad depende de la comida que hay? Porque eso no debería ser y eso refleja también falta de dominio propio y descontento que veíamos hace unas semanas. Dijo Pablo, hablando aquí directamente de la comida, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Exactamente lo que estamos hablando, no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas, eso es las carnes para el vientre, y el vientre para las viandas, pero todo, tanto lo uno como lo otro destruirá a Dios. Todo es para Dios y todo debe ser para Él. Es un versículo general, pero que el contexto habla sobre la comida. Y aún de cosas lícitas, como la comida, Pablo dice, no me voy a dejar dominar. No quiero que algo lícito, hay que comer, por supuesto, pero no quiero que algo así me domine. Así que hemos visto un poco en cuanto a esta falta de dominio propio que puede haber en cuanto a la comida en nuestra vida.
Otra falta de dominio propio que puede haber es en cuanto al carácter. Imaginemos una situación. Algunos jóvenes de una iglesia, y quizá algunos hombres también de una iglesia, salen un día a jugar un partido de fútbol. Están ahí jugando, hace buen tiempo, están pasando un buen rato, todos ahí juntos, y bueno, hay un equipo que va ganando, y alguien del equipo que va ganando en un forcejeo, pues tal, empuja a otra persona, la otra persona se cae, y la otra persona dice, no pasa nada, pero de repente uno del equipo que va perdiendo llega enfadado, empieza a gritar, pierde los papeles, explota y empieza a insultar, a decir de todo, a amenazar al otro hermano, y porque le ha pegado el empujón, pero no pasaba nada, era un forcejeo del fútbol. Y luego pues alguien dice, bueno, es que no pasa nada, es un problema, es que esta persona es así, cuando se le cruzan los cables explota y ya está. Algo pasa ahí, algo no está bien. Es una falta de dominio propio en el carácter. Ahora, cuando estoy hablando de estas cosas, estoy hablando, me incluyo a mí en todos estos pecados que estamos mirando. A Dios no le agrada la falta de dominio propio en nuestro carácter. Incluso quizás habéis escuchado gente decir, si me tocan las narices yo exploto, así que cuidado, exploto. O es que con lo que me hicieron me pusieron tan furioso que ya no era yo. Curioso esa palabra, hay gente que lo dice, ya no era yo. Eso significa que has sido dominado, ya no era yo, la ira te estaba dominando. Muchos tienen el síndrome de, como el superhéroe Hulk, el hombre verde, que cuando se enfada, pues ahí van, pierden el control. Pero un cristiano no debería actuar así. Los estallidos de temperamento van dirigidos normalmente a cualquiera que haga algo que nos desagrada. Cuando ya ha llegado hasta un punto, rebosa y ya hay alguien que está conduciendo delante nuestra, al principio quizá aguantamos un poco, pero después, si ya va mucho tiempo, pues saltamos. El árbitro del partido hace algo que no nos gusta y saltamos al árbitro. Eso no debería ser como un cristiano debe reaccionar, y si ocurre, pues deberíamos despojarnos de este pecado, luchar contra este pecado. No debería ser la constante en la vida de un cristiano. Mira lo que dice Proverbios 16, 32. Cuán buenos son los proverbios para estos temas tan prácticos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra vez los mismos conceptos, pero llevados a lo que es la ira. En unas semanas veremos también sobre la ira. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quién tiene el dominio de mi vida en los momentos de crisis? ¿El Señor? ¿O mi genio? ¿O las circunstancias? ¿O las palabras de los demás? Porque a través de su Espíritu, Dios quiere que su Espíritu sea el que nos domine y que así nos podamos enseñorear de nuestro espíritu. Es mejor que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad era aquel que conquistaba una ciudad, pues mejor es conquistar tu espíritu que conquistar una ciudad. Más fuerte es el que aguanta y tarda en airarse que el que se cree muy fuerte y salta a la primera. Eso no es fortaleza. La fortaleza verdadera, fortaleza cristiana es, como dice Efesios, tardos para airarse, que Efesios coge directamente la misma enseñanza de Proverbios 16, 32. Y esto tiene consecuencias, esta falta de dominio propio. Mira lo que dice en Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Esta falta de dominio propio con el carácter es un pecado, pero que lleva a otros muchos. Esto te lleva a la ira te lleva a decir algo que no debes o hacer algo que no debes. Es solo el inicio, y de aquí se hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 14, 17. Hemos visto la falta de dominio propio en la comida y la bebida, falta de dominio propio también en el carácter. Y en último lugar, y ya acabamos, falta de dominio propio en las finanzas personales. Este puede ser otro pecado respetable. Llega a principio de mes y ya ves en la cuenta que ya ha llegado pues el sueldo, la nómina, la pensión, ha llegado. Así que pues ahora en el móvil tienes la aplicación de Amazon y dices, ¡ay, me encantaría tener esto! Mira,
hay dinero, lo compro, voy a la tienda, esto, lo otro, lo compro. Y hay falta de dominio, puede haber, en las finanzas personales. Eso ocurre cuando cogemos el dinero que Dios nos ha dado y todo lo que deseamos, lo que nuestros deseos quieren, eso compro. Claro, el problema es que cuando se hace eso, y en nuestras sociedades ocurre mucho, claro, llegas al 10 del mes y ya no hay dinero en la cuenta. ¿Entonces qué? Entonces se meten en deudas. Estaba mirando un poco. La media, 57% de los hogares españoles está endeudado y 33.000 euros es la deuda media de cada hogar español. Ahora, por supuesto se entiende, en muchos casos la deuda es la hipoteca que se tiene, por supuesto que sí. No hay otra manera de comprar la casa y pues hay que coger una hipoteca y se endeuda uno. Pero me pregunto también, ¿cuánto de esta deuda es simplemente por falta de dominio propio en las finanzas? Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Un mayordomo era aquel que se le daba algo y que lo tenía que utilizar bien. ¿Os acordáis aquellos que Dios dio talento? La parábola de aquel señor que dio talentos a aquel amo y les dijo, utilizarlos bien y luego volveré. Pues el dinero que recibimos no es nuestro, viene de Dios. Y Dios quiere que lo utilicemos bien. Cuando hay esa falta de dominio propio en las finanzas, significa que todo lo que quiero yo lo compro. Y eso no es lo que a Dios le agrada. Y desgraciadamente esto se ha metido tanto en los cristianos que últimamente escuchaba de bastantes conferencias, incluso que se hacían conferencias cristianas solamente en cuanto al tema de cómo llevar bien las finanzas, por gente que se ha metido en deudas y deudas y deudas. Incluso hay ministerios cristianos que ayudan específicamente en cuanto a esto. Así que Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana siendo buenos mayordomos con lo que Él nos ha dado. Y eso se demuestra también teniendo dominio propio con el dinero que Él nos ha dado. Usándolo bien para su honra y gloria, usándolo bien para las cosas que tenemos que comprar y no simplemente para todo lo que nos apetece. Volvamos a acordarnos de la definición de dominio propio, es ese control o gobierno prudente de nuestros deseos, apetitos, etcétera, impulsos, etcétera, etcétera. Se habla mucho de las compras impulsivas. Pues Dios quiere que llevemos mucho cuidado con dejarnos llevar por nuestros impulsos y no tener dominio propio. Hay otras cosas que se podrían hablar, falta de dominio propio en nuestras palabras, gente que no pone guarda a sus labios y simplemente dice lo que, pues con sarcasmo, con chisme, con exageración, con mentira y no es señor de sus palabras. Alguien dijo, mejor ser dueño de tu silencio que esclavo de tus palabras, y eso es mucha verdad. Falta de dominio también, número 5, estos solamente los nombro con nuestros ojos, sobre todo especialmente los hombres, mirando imágenes que no debemos mirar, que pueden hacernos mucho daño. Eso es una falta de dominio propio también, y podría extenderse ahí a muchas otras áreas donde no mostramos dominio propio. Dios quiere, como le hemos leído en Tito, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sobrio. La palabra sobrio principalmente se habla en cuanto al alcohol. Sobrio es con mucho cuidado en cuanto al alcohol, que no está borracho, pero se extiende a mucho más la palabra sobrio. La palabra sobrio es alguien que tiene el control de lo que son sus deseos, sus apetitos, los tiene bajo control, bajo el control del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Pablo, antes bien sed llenos, sed controlados, sed dominados por el Espíritu Santo. Tito 2, versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que el Señor nos ayude a mostrar y a vivir este dominio propio en cada una de nuestras vidas.